La clase de cosas que yo les voy a compartir ahora, yo no soy educadora, yo soy analista de políticas, programas y proyectos educativos desde una visión muy particular que son los estudios de políticas públicas, que es no exactamente una disciplina, es más bien un enfoque de estudios multidisciplinario que surge en el medio anglosajón más o menos a mediados del siglo pasado y que entre otras cosas lo que intenta es utilizar el conocimiento de las ciencias sociales para hacer diagnósticos y propuestas de asuntos públicos, ¿no? Yo en lo que me voy a concentrar en esta reflexión tiene que ver con cualidades y condiciones que desde los estudios de políticas públicas identifico que están presentes en el país que tenemos, no el que quisiéramos. Y en función de eso, terminar con una reflexión que tenga que ver con el país que queremos desde el punto de vista del derecho. Entonces, si me haces el favor, voy a dividir la presentación en tres grandes ámbitos. En primer lugar, les hablaré del país que tenemos y específicamente me voy a concentrar en tratar de describirles eso de la exclusión de la escolaridad en mayores de 15 años. Y cuando entremos al segundo punto van a entender por qué mi énfasis en este grupo. Luego, el país que tenemos, un análisis de políticas de la educación de personas jóvenes y adultas, que son producto del trabajo de investigación que he venido realizando desde 2004 hasta el año pasado que dejé el CREFAL. Y por último, voy a cerrar con una reflexión acerca del país que queremos, pensando en adultos capaces de apropiarse y de ejercer su condición de ciudadanía integral y, a su vez, teniendo políticas apegadas a derecho. El país que tenemos, cuando estamos hablando, ¿para quiénes son, en principio, esos educadores de personas jóvenes y adultas de los que Gladys nos estaba hablando? ¿No? Siguiente. Estamos hablando en principio, y esto es, insisto, una cifra aproximada, ¿no? Depende de quién y cómo los cuente. Si le preguntamos al organismo oficial de medición de la pobreza en México, que es el Coneval, va a decir que son por lo menos 8 millones menos que estos que yo les estoy diciendo en este momento, y está comprobado, está registrado. Vamos a tomar en este caso las cifras que da INEA, que vienen de lo que arrojó el censo del 2010. Estaríamos hablando en principio que los mayores de 15 años son 31.9 millones, representan un 40.7% de los mayores de 15 años. Sin embargo, últimamente la política educativa en educación de personas jóvenes y adultos de este país se está enfocando nada más entre los de 15 y 39 años, en cuyo caso estaríamos hablando, fíjense ustedes nada más la reducción brutal, de 12 millones, representan el 27.9% de los mayores de 15 años. Siguiente, por favor. ¿Cómo son, en principio, esos 30 y tantos millones? De entrada son los más pobres, ¿no? Lo que sigue aquí es una comparación entre los niveles de escolaridad del 20% más pobre de la población en comparación a los promedios nacionales. Nuevamente, esto está basado en los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social del 2008. Si se fijan ustedes, la primera de las columnas representa los mayores de 15 años considerados por la estadística analfabetas, ¿no? Si se fijan, el 20% más pobre es por lo menos un 10% mayor que el promedio nacional. En el caso de las personas mayores de 15 años con primaria incompleta, estamos hablando de otra vez casi una duplicación entre el promedio nacional versus los que están en el 20% más pobre. Pero la cifra más dramática es la última. Los jefes del hogar sin educación básica, esta es una estimación propia, en el caso del promedio nacional son más del 50% de la población, que de suyo ya es una cifra monstruosa, pero si nos vamos al 20% de más pobre, estamos hablando de más del 75%. Siguiente. ¿Cómo son? En su mayoría mujeres. Esto no se distribuye de una manera aleatoria. Históricamente tenemos desde 1960 hasta 2010, lo que tienen arriba es
el total nacional, lo que tienen se debería haber visto rosa mexicano, si no tuviéramos el problema del amarillo. Esta línea representa el total de las mujeres, la línea azul representa el total de los hombres. Y como ven ustedes, además, a pesar de la inversión pública, a pesar de la política educativa, históricamente este es un asunto que se ha ido ampliando. Siguiente. Además, ¿cómo son los jóvenes siquiera? Además son los que más migran. Esto que está aquí es un pequeño ejercicio. Lo saqué con base a algunos datos del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación en 2008. Lo que tengo aquí es el porcentaje de jóvenes migrantes sin documentos a Estados Unidos de acuerdo a su máximo nivel de escolaridad. Y en serio que es brutal la comparación. Cuando tienen educación media superior, estamos viendo que en estos estados, que eran los que tenían los índices más altos, Chihuahua, Durango, Guerrero, Yucatán, Veracruz, Oaxaca, Jalisco y Michoacán, prácticamente no llegan, salvo el caso de Jalisco, a sobrepasar el 5%. Si nada más tienen educación básica, de entrada ya tenemos un salto muy importante, donde tenemos que migran desde un 15% hasta un 33%. Pero lo que sucede con aquellos jóvenes que no logran poder ni siquiera certificar el tercer año de educación básica, es que en los estados que los expulsan, estamos hablando de que los porcentajes van entre el 63 hasta el 80%. Es decir, si lográramos con una política educativa que sirviera, que tuvieran por lo menos certificada la básica, o les diéramos por lo menos los primeros años de educación media superior, esta es la cantidad de gente que dejaríamos de estar expulsando. Siguiente. El caso de los indígenas no es mejor que el anterior. Aquí tenemos una comparación con base en datos de INEGI de población de 15 años, un poco más según el nivel educativo y el origen étnico. En el primer grupo tenemos el porcentaje nacional y aquí tenemos la comparación con la población indígena. El rojo, perdón por el asunto, no lo vuelvo a hacer, Gladys, lo prometo, son los que no tienen instrucción, los mal llamados analfabetos, los que tienen primaria incompleta, los que tienen secundaria incompleta y los que tienen secundaria completa. Y como ven ustedes, la comparación entre los promedios nacionales versus cómo se presentan estas condiciones en la población indígena, claramente nos habla de un sesgo de exclusión de la escolaridad que desfavorece a los indígenas. Y vamos con el último de los grupos vulnerables que voy a tocar aquí, pero no es el último que existe. No encontré cifras para discapacitados. Lo más lejos que pude llegar fue cifras con respecto a los adultos mayores. Si se fijan, este es un dato que viene de INEGI 2010. Estamos viendo que los tengo por grupos de población, 15, 29, 30, 44, 45, etcétera. En los últimos grupos, de 60 a 74 y de 75 años y más, como ven ustedes, se dispara hacia arriba, pero además no se dispara ni siquiera matemáticamente, sino geométricamente, es decir, se multiplica, ¿no?, abismalmente, y además tiene un sesgo de género. Las barras rojas representan la exclusión en el caso de las mujeres, o el analfabetismo en el caso de las mujeres. Estaríamos hablando aquí de exclusión de la cultura escrita, las barras azules, los hombres. En conclusión, entonces, ¿cómo son esos 30 y tantos millones? Son diversos en número, en composición, en localización y en estilos de vida. Y esto es perfectamente congruente con lo que estaba diciendo Gladys, de que es educador de personas jóvenes y adultos. Esta es la realidad a la que se enfrenta. Además, en su gran mayoría experimentan exclusión, inserciones precarias, porque no es que no están en el mercado de trabajo, no es que no generan ingresos. El asunto es que están insertos, pero están insertos en redes precarias, ¿no? Muchos de ellos trabajan, pero no tienen seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos obtienen ingresos, pero por ejemplo, lo que veíamos en el caso de los jóvenes, migran pero en condiciones de mojados, sin papeles, etcétera. Entonces ya sabemos todas las cosas espantosas que les pasan por el camino. Y estas condiciones no se reparten de manera aleatoria. Entonces esta es, digamos, en principio la foto de quiénes son y más o menos dónde están.
Ahora bien, vamos a, en esta reflexión del país que tenemos, empezar con el terreno de la especulación. La especulación que sigue es un análisis que realicé de cómo son las políticas educativas para esa población, desde el punto de vista de lo que ofrece el Estado mexicano. Siguiente. Entonces, aclaro muy brevemente, la concepción de la EJA para este análisis es acciones educativas con y para personas consideradas como jóvenes y adultas por su medio social. Si se fijan, estoy haciendo una diferencia con respecto a la primera definición que les dije que partía de 15 años. Porque si realmente adaptamos este concepto a los contextos culturales, sobre todo en ciertas comunidades, efectivamente las y los jóvenes o las y los adolescentes adquieren estatus de adultos dependiendo de cómo son sus realidades socioculturales y no de lo que digan los institutos oficiales de estadística e informática. Además, es un espacio, la EJA, donde intervienen el sector público, el privado, pero especialmente el sector social, y son prácticas educativas con o sin certificación de muy diversa naturaleza. Ahí está desde la alfabetización, educación básica, educación para el trabajo, salud, nutrición, desarrollo comunitario, microemprendimientos, formación ciudadana, educación ambiental, etc. Pero el propósito general, o por lo menos ese es el consenso internacional hasta el momento, es que esa es una educación y o formación de las personas en, para y a lo largo de la vida. No es única y exclusivamente para certificar, aunque sí sirve para eso, no es única y exclusivamente para trabajar, aunque sí sirve para eso, etc. Siguiente. Ahora bien, desde esa concepción amplia de EJA, yo tenía que encontrar cuál es la concepción que se aplica en el caso de las políticas en México. Y entonces, desde el punto de vista formal, y esto está expresado en leyes, así como en planes de desarrollo y en todos los instrumentos que podamos encontrar de carácter oficial, tenemos que esa educación para personas jóvenes y adultos en México es para las personas mayores de 15 años que se encuentran en condición de analfabetismo o que no han completado su educación básica, primaria y secundaria. Estos, como les decía hace rato, son 31 y tantos millones y es el mal llamado rezago educativo. Siguiente. Ahora, con respecto a esto, entonces, ¿qué preguntas me hice para hacer esta investigación? Pues cómo son esas políticas educativas destinadas a atender a esa población en rezago, comillas, y cuáles son los asuntos claves desde el punto de vista de un análisis de políticas públicas. Entonces, para hacer este análisis utilicé básicamente dos instrumentos teóricos que vienen justamente de estos aportes que ha hecho este enfoque de estudios de análisis de políticas públicas y que no son privativos de él, o sea, hay muchas ciencias sociales que se valen de estos recursos o de algunos otros. El primero de los enfoques que utilicé es lo que se denomina el nuevo institucionalismo, que en palabras muy simples es lo que intento reflejar aquí. Estamos hablando de que en cualquier medio social tenemos conductas de actores que podemos observar o que incluso ya están registradas y que esas conductas están envueltas por lo menos en dos esferas de asuntos que están imbricadas, es decir, no es una subordinación literal lo que sucede en la realidad. Lo que pasa es que esta fue la mejor imagen geométrica que me ayudó a reflejar esto para ustedes. Esas conductas de los actores dependen de reglas escritas y reglas no escritas, y una combinación o una interacción de esas reglas escritas y no escritas es lo que nos da esas conductas. Lo que se denomina nuevo institucionalismo es precisamente el estudio de las reglas que desde el punto de vista de este enfoque teórico se convierten en instituciones, es decir, aquí no estoy hablando de instituciones como una organización, como una estructura, etcétera, sino que una institución en un sentido muy amplio es cualquier regla escrita o no escrita que influya en las conductas de un grupo. Siguiente, por favor. El segundo insumo teórico y que tal vez pueda ser útil para las discusiones que tienen ustedes aquí dentro de ICE, en incidencia civil, es lo que los estudiantes de políticas públicas llamamos el proceso de políticas públicas.
Si bien este enfoque tiene muchas críticas, porque por ejemplo se dice que no es útil para predecir y algunas otras cosas, críticas que yo comparto, desde el punto de vista analítico sí es muy útil para decirnos, sobre todo si somos legos en la materia, cuáles son las etapas o los momentos por los que transita una política, desde que es una idea en la cabeza de algún fulano que tiene el suficiente poder para introducirla a la agenda pública, hasta el momento en que como sociedad estamos mirando los resultados de eso. Hay distintas propuestas en términos de cuántas etapas son, si son más o son menos. Una versión muy esquemática es la que les comparto a continuación. En principio estaríamos hablando de que cualquier política pública transita por este círculo de definición del problema, porque los problemas podemos interpretarlos como que todos los vemos, pero los problemas en política pública son construcciones hechas por analistas y políticos. No son, es decir, pueden haber problemas sociales muy graves que no sean problemas de política pública simplemente porque no están en la agenda. Y aquí en la mañana estuvimos discutiendo varios de ellos. Pero luego de que eso logra convertirse en una definición de problema, entonces se filtra la agenda, viene la hechura de las propuestas, que es un proceso de estira y afloja entre los técnicos de un lado, los funcionarios de Hacienda que dicen que no hay lana para eso, los políticos, los sindicatos, bla, 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 bla. Luego viene el momento de, dentro de la misma hechura, tomar las decisiones, luego la implementación y luego la evaluación. ¿Qué hice yo con el nuevo institucionalismo y con el enfoque de políticas públicas? Entonces me puse a revisar las evidencias que tenía a partir de entrevistas con funcionarios, con asesores del INEA, con funcionarios locales, etcétera, de la EPJA. Entonces, para hacer una identificación de reglas escritas y no escritas y organizar una serie de asuntos o problemas claves por cada una de las etapas de política pública. Siguiente. Eso es lo que les acabo de decir. Seguimos. Entonces, aquí vienen los 9 asuntos claves que desde el punto de vista de esta investigación pude encontrar. El primer gran problema que tiene este asunto de las políticas en México es la definición de rezago educativo en sí misma, porque tiene un carácter restringido y además tiene una connotación que culpa a la víctima de su condición. Entonces, homologa además escolaridad con educación, no dice rezago escolar, que de suyo sería una denominación inapropiada, pero menos desafortunada que rezago educativo, ¿no? Pero ni siquiera llegamos a eso. Además, el rezago es una palabra que estigmatiza a aquellos a quienes se aplica, y si se fijan aquí en el fondo hay una postura bastante autoritaria de yo he estado, te digo a ti fulano, que como no pudiste resistir una mala escuela, ¿no? Y te fuiste de ella o nunca pudiste entrar a ella, entonces eres rezagado, ¿no? Pero además tiene otro problema, no pone el acento en el hecho fundamental, y es que esas personas experimentaron en algún momento exclusión escolar, ¿no? Y entonces esos 30 y tantos millones en el fondo son gente que no pudieron ver satisfecho su derecho a la educación en el momento en el que la legislación mexicana debía, que se suponía, tenía que haber sido atendida. El segundo asunto, y que está en la etapa de la definición del problema, una visión de la educación que está inspirada básicamente en las teorías de capital humano, y una visión que es claramente insuficiente en México, por lo menos. Hay algunos indicios de esta cosa. La apuesta que hace el sistema es intentar certificar la mayor cantidad de personas posibles en tercero de secundaria, ¿no? Vamos a suponer que vivimos en el mundo ideal y que logramos hacer eso de certificar, si no los 30 y tantos millones, por lo menos 15. Fíjense que las investigaciones internacionales dicen que el umbral mínimo para salir de la pobreza son 12 años de escolaridad formal, es decir, esos 9 mínimos que estaríamos certificando no nos alcanzan. Además, hay el umbral mínimo para que la educación tenga impacto sostenido en el crecimiento económico, es la enseñanza secundaria del segundo ciclo, es decir, lo que en México sería el final de la prepa. En otras palabras, esa que es la meta del sistema, vamos a certificar. Si aún que lográramos conseguirla, aún así sería insuficiente, desde el punto de vista incluso de los propios economistas de la educación,
para poder promover un desarrollo sostenible. Un tercer asunto clave, y este está en la etapa del establecimiento de la agenda. Este es un asunto que tiene una invisibilidad relativa dentro y fuera de las instituciones dedicadas a intervenciones educativas. Y no me voy a meter por aquí, voy a hacer un sondeo muy rápido entre ustedes. ¿Cuántos de ustedes de verdad tienen alguna idea de educación de personas jóvenes y adultas? Y no me contesten las y los estudiantes de la UPN, que obviamente ellos sí lo saben, pero de los otros miembros de la sociedad civil que están aquí con nosotros, que vienen de organizaciones y que cuando piensan en educación nunca piensan en estos excluidos de la educación formal. O sea, cuando piensan en educación piensan en niños, en adolescentes y en jóvenes universitarios, y ahí murió la película, ¿no? Entonces, si el asunto es invisible incluso dentro de los que estamos metidos en educación, no les quiero contar cómo funciona ya dentro del concierto de la política educativa. Y así sucede en la opinión pública, ¿no? Este asunto se trata como un asunto compensatorio, o en el mejor de los casos como un botín político con la idea de estar levantando banderas blancas, porque algún estado por allí con una solución mágica logró abatir el analfabetismo. Y resulta ser que a esos estados les vino el censo del 2010 y les tumbó la bandera blanca, porque cuando sacaron las cifras de cuántos en teoría estaban supuestamente en condición de analfabetismo, no coincidían las cifras, ¿no? Seguimos. El cuarto asunto clave, en la etapa del diseño de propuestas. Focalizar el desmedro de la inclusión y de la equidad para todos los grupos. Yo les voy a dejar la presentación, así que no se angustien si no logran obtener todos los datos. Les voy a simplemente platicar un ejemplo. Como esta gente, el sistema más voluminoso y más visible de todos estos, obviamente es el INEA, esa parte sí la saben ustedes. El sistema INEA ha recibido históricamente del 80 para acá menos del 1% del presupuesto de la SEP. Y en condiciones de escasez no queda más remedio, y más si tenemos todo ese influjo neoliberal corriendo por los pasillos de la burocracia como estrategia para optimizar los recursos públicos, pues no hay más remedio que focalizar. Y el problema es que pasan cosas como esta. En 2008 podíamos ver, y lo podemos ver todavía, que en los documentos oficiales de este sexenio, y aquí viene el por qué tomar la cifra de 15 a 39 años, se va a focalizar en jóvenes y adultos en esta franja. El problema es que, según datos ventilados por la propia SEP, 75% de los mal llamados analfabetas tienen más de 40 años. Es decir, de entrada, por una decisión administrativa, quedan fuera de la posibilidad de atención en un servicio educativo más de 4 millones de personas. Seguimos. Asunto clave 5 en la etapa de la toma de las decisiones. Existe una instancia de coordinación intersectorial para este asunto, pero es débil jurídica y presupuestariamente. Y además no hay necesariamente una pluralidad de actores representados. Por ejemplo, en esa conformación no es muy fuerte que digamos la representación de la sociedad civil, ya no hablemos de la representación de los propios educandos que se supone están en rezago, esos no existen, ¿no? Estoy hablando del Consejo Nacional para la Educación, la Vida y el Trabajo. Esto es un órgano administrativo intermedio, que eso en derecho administrativo es una comisión intersecretarial que no tiene ni personalidad jurídica ni patrimonio propio. Y ustedes dirán, bueno, pero es que el sector público no podía hacer las cosas de otra manera. Y aquí viene un dato de contraste. En el caso, este dato no lo tengo aquí, pero sí está en la ponencia que presenté sobre este asunto en el Congreso de Comía el año pasado. Para crear el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, sí se creó una institución con personalidad jurídica, con patrimonio propio, ¿no? Y con un presupuesto que logre por lo menos garantizar una cierta estabilidad en el tiempo. Este consejo además tiene otro problema. Funciona, su presidente es el director del INEA, y los que están sentados supuestamente en esta mesa redonda como los caballeros del Rey Arturo son funcionarios como el secretario de Hacienda o el secretario de la SEP.
Hay una norma o muchas de las normas del derecho administrativo en el sector público que establece que realmente ellos tienen que funcionar en forma de jerarquías, ¿no? O sea, eso está establecido desde las entrañas del sistema. Crear comisiones intersecretariales de esta naturaleza y además colocar la jefatura en una posición que es relativamente menor no le garantiza la oportunidad de tener fuerza para negociar acuerdos, etc. Seguimos. En la etapa de los resultados, en la implementación, este es algo que ya mi compañera Gladys nos hizo el favor de introducir de manera espléndida. Yo solamente voy a apuntar que efectivamente el grueso de la formación y de la atención de las personas que podrían demandar potencialmente los servicios de la EPMEX en México no tienen ni formación ni reconocimiento económico ni social. En su gran mayoría estamos hablando de asesores voluntarios que trabajan como educadores de personas jóvenes y adultas. Muchos de ellos, no lo dudamos, tienen un gran compromiso social. Son gente, lo dicen las vacas sagradas de la educación de este país, gente como Silvia Smerkes y Judith Kahneman. Es una educación pobre para pobres, ¿no? Son pobres que salieron del sistema y que deciden enrolarse como voluntarios para seguir jalando a otros, pero no tienen formación, ¿no? ¿Qué pasaría con esas personas si pudieran tener, aunque sea, el 10% de las competencias de las que Gladys estaba hablando? Asunto clave 7, en la etapa de implementación seguimos. Además, como que si no fuera, pues si fuera poco, en este estado de cosas en las que estamos, las instituciones que trabajan en la EPJA trabajan en un estado de fragmentación, duplicación, competencia desigual entre agencias. Les voy a contar un caso, pero no voy a decir cuál es el estado que lo tiene. En cada estado funciona el asunto más o menos así. Hay una delegación o hay un instituto descentralizado de educación de adultos del INEA, pero además existe una estructura de la Secretaría Estatal que también trabaja con adultos, ¿no? En principio cada estado tiene por lo menos esas dos unidades, pero puede tener más, trabajando en EPJA, desde el punto de vista del sector público. Y lo que sucede es que estas dos que trabajan con la misma población no necesariamente tienen los mismos recursos, el mismo tipo de docentes, cuando unas tienen docentes, otras tienen voluntarios, no necesariamente tienen los mismos materiales educativos y la cereza del pastel, no necesariamente ambas pueden certificar el trayecto de sus estudiantes cuando están allí. Ahora imagínense esto multiplicado por 32. En una de mis entrevistas, una de las cosas que obtuve es que en uno de esos estados estos sistemas competían y curiosamente los que estudiaban en uno de los sistemas iban a presentar al otro y cada vez que decían la procedencia, esos estudiantes no pasaban. O sea, no, los estudiantes de un sistema no pasaban las certificaciones del otro. Eso es lo que tenemos como estructuras públicas funcionando en muchos estados. No voy a decir cuántos. Seguimos. Bueno, vamos a pasarnos esto. Vamos al asunto 8. Está en la etapa de evaluación. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Quién está midiendo el tiempo todavía? 5 minutos. Ok. Asunto clave 8, la evaluación. De las cosas más obvias que ustedes pueden notar aquí es que la capacidad de respuesta de este sistema es realmente bastante limitada, y la manera más gráfica que se los puedo señalar es, imagínense que tenemos una inmensa pileta y que están intentando las instituciones de EPJA vaciar la pileta con cucharillas, ¿no? Entonces estamos hablando, por ejemplo, que de estos potenciales, más de 30 millones, los servicios educativos logran atender aproximadamente a 700,000, estoy hablando de los atendidos, y logran certificar unos 300,000 al año, ¿no? Y lo hacen con mucho esfuerzo. O sea, no se crean que el asunto es fácil, porque nada más lograr conseguir a uno de esos sujetos e invitarlo a que en serio quiera participar de cualquiera de estos servicios y se mantenga por la cantidad de meses o de años que se necesitan para poder obtener la certificación. Ni siquiera estoy hablando de EPJA con visión amplia, formación ciudadana, educación para la paz, no, estoy hablando EPJA visión restringida, alfabetización y educación básica, ¿no? Cuesta mucho, ¿no?
Pero aún así, a pesar de que eso sea encomiable, el esfuerzo es insuficiente, ¿no? Y el asunto, y aquí les tengo unas cifras muy breves en términos de comparaciones, ¿no? Vamos, además está el asunto muy mal repartido. Vamos a irnos nada más a la última. Comparemos el total de los mayores de 15 años excluidos de la escolaridad básica con la matrícula de todo el sistema escolarizado, desde preescolar hasta educación superior. El 100%. ¿Cómo podemos leer muy fácil este número? Por cada persona que tenemos en este momento, o en ese caso estamos hablando de datos 2008-2009, por cada persona que había desde preescolar hasta superior inscrita en el sistema educativo, teníamos un mayor de 15 años en exclusión educativa. La relación es 1 a 1. Y ustedes dirán, ¿por qué entonces nos vamos única y exclusivamente a pensar que educación y que el problema educativo de este país es nada más de educación básica superior? Pues porque esto es un asunto invisible. Y les voy a decir por dónde sale el asunto invisible. En este momento estoy participando junto con gente de la UPN en una investigación de niños fuera de la escuela y se están buscando causas, etcétera. Se han hecho grupos de enfoque en varios estados del país, para investigar este asunto de la deserción escolar. Y lo que dice la literatura y lo que estamos encontrando en los grupos de enfoque que lo reafirma es que la variable que junto con la condición de actividad, es decir, si trabajan o no trabajan los menores, es más decisiva para la permanencia de los niños y adolescentes y niñas y adolescentes dentro de la escuela, es la escolaridad del jefe del hogar. Pero ese es un asunto invisible, ¿no? Estamos trabajando en la política educativa para irnos sobre los que están capturados en el sistema escolar y resulta ser que esos más de 30 millones que nunca pasaron por el sistema escolar son los padres de los que están desertando en este momento. Y vamos con el último asunto clave. En la etapa de evaluación, este sistema recibe evaluaciones, porque no se crean, el neoliberalismo llegó incluso a la ETA. Y el problema es que esas evaluaciones se hacen, externas sobre todo, y están basadas en modelos estandarizados y con indicadores de resultados que principalmente lo que consideran son asuntos económicos. Entonces, con esos sistemas de evaluación que tenemos en este momento para educación de personas jóvenes y adultas, de verdad no vamos a poder alcanzar siquiera a comprender la riqueza del fenómeno, por decirlo en términos políticamente correctos. O sea, no sabemos nada de trayectorias, no sabemos nada después seguimiento de egresados, etcétera, si ni siquiera podemos encontrar a los 30 y tantos millones cuando los tienen que buscar las y los educadores de jóvenes y adultos. Entonces, ese, compañeros, es el país que tenemos. Insisto, esto viene de la especulación con base en investigación. Entonces, voy a cerrar con una provocación para ustedes, porque esta es una reunión de personas interesadas en tener incidencia civil en la educación. Entonces, voy a meter 2 o 3 cositas allí para hacer ruido. ¿Cuál sería, regresemos tantito, ese país que queremos, ¿no? Desde mi opinión, y me pueden regañar porque soy extranjera y no tendría por qué estar opinando en este sentido tan crudo, tendríamos que tener un ejercicio de ciudadanía integral, y ya voy a entrar en qué estoy queriendo decir con eso, pero además políticas apegadas a derechos. ¿Qué estoy pensando yo? Y ahí viene el enlace con la amable invitación que la gente de ICE y la red EPJA me hizo para estar aquí con ustedes hoy. Un país donde todas y todos estén incluidos, donde esté garantizada una vida digna, no importa si vives en la sierra o si estás en la ciudad, y además que esté construida en base al ejercicio de la ciudadanía integral. Esa historia de que sigamos cultivando en la gente de manera explícita o de manera oculta la condición de beneficiario o de cliente, ¿no? En lugar de pararnos nosotros mismos desde la perspectiva de ciudadanos y ser capaces de inspirar eso en cualquier actividad educativa en la que estemos, yo creo que deberíamos repensarla seriamente. Y cuando estoy hablando de todas y todos incluidos, no estoy hablando de homogeneizar
y de darle la misma política a todos y de darle el mismo servicio educativo o de desarrollo social a todos, ¿no? Esto implica brindarles una educación de jóvenes y adultos a partir de sus propias condiciones y de sus necesidades, y que entienda estos asuntos de género, edad, condición socioeconómica, origen étnico, preferencia religiosa, sexual, etc. Ahora, si yo pudiera elegir con qué cosa me gustaría que ustedes se quedaran a partir de esta intervención con ustedes hoy, yo elegiría esta, ¿no? Me parece que el sentido con el cual deberíamos empezar a entender la ciudadanía de una manera general, no nada más en los claustros universitarios donde se está discutiendo esto, o la gente del IFE que ya lo está retomando en sus políticas, es esta visión que más o menos a mediados del siglo pasado un sociólogo llamado Marshall llamó la ciudadanía integral. Y cuando hablaba de la ciudadanía integral decía que estaba compuesta de por lo menos 3 dimensiones: la ciudadanía civil, la política y la social. La civil se refiere a esos derechos para libertad individual que tienen que ver sobre todo con protegernos de los abusos del poder, sobre todo en nuestra parte, en nuestra integridad física o nuestra integridad en nuestras posesiones. Y entonces ahí están los derechos de libertad de expresión, pensamiento, religión, derecho a la justicia y derecho a la propiedad y establecer contratos válidos. La ciudadanía política, esa no se las voy a detallar demasiado porque ya el IFE está mandando bastante spots con esa cosa de ejerza su derecho a elegir y a ser elegido y tiene que ver con eso. Pero la que yo creo que, y especialmente en los países en desarrollo, tenemos absolutamente olvidada o muy poco desarrollada e internalizada en general, es la ciudadanía social, que implica que tenemos todos el derecho a tener un mínimo de bienestar económico y de compartir plenamente la herencia social y cultural del medio al que pertenecemos. Entonces, si estamos pensando en una educación de personas jóvenes y adultas, de entrada, tendríamos que pensar en fortalecer esto en esas personas a través del tema o a través del sistema que estemos trabajando, sea que estemos en alfabetización o en educación básica, o que estemos trabajando salud sexual y reproductiva, o estemos trabajando formación ciudadana. Este debería ser el enfoque, no cachitos, no pedazos, sino una ciudadanía integral. Pero además esto entonces le demandaría un reto a las políticas, y el reto a las políticas sería, en principio, incorporar efectivamente los principios de derechos humanos y los requisitos del derecho a la educación. Estoy queriendo decir que tendríamos que cumplir principios. Cualquier propuesta de derechos humanos dice que como mínimo cualquier política basada en derechos tiene que tener 4 cosas. Universalidad, que significa que sea para todos. Exigibilidad, que significa que podamos tener efectivamente los mecanismos para exigirla a las instituciones que están obligadas a darla. Participación social, que implica que todos tenemos el derecho a intervenir en eso. E integralidad, que tiene que ver con la capacidad de dar asuntos globales, es decir, no se trata de dar nada más alfabetización mecánicamente con números para que alguien certifique y a los 6 meses ya se le olvidó. Se trata de alfa y algo más, se trata de educación básica y capacitación para el trabajo juntas, se trata de alfabetización y desarrollo comunitario, etcétera, ¿no? Se trata de brindar prestaciones en un sentido integral. Y esto, en el caso de la educación, ¿cómo se aterrizaría? Pues con los principios que nos compartieron desde toda la literatura del derecho a la educación, ¿no? Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, que tienen que ver más o menos con accesibilidad, pues que exista para todos. La accesibilidad, que sea materialmente costeable y efectivamente disponible para las personas. La aceptabilidad, no se trata de que les ofrezcamos una EPJA pobre para pobres, se trata de que les ofrezcamos garantías de calidad y que ellos puedan decidir entonces en función de esas garantías de calidad qué quieren y si es eso lo que quieren, y no simplemente aceptarlo como que si estuvieran recibiendo el beneficio de un programa social. Y adaptabilidad, que esos servicios educativos o esas intervenciones educativas tienen que estar hechas para satisfacer las necesidades de las personas en el contexto cultural donde se encuentran, ¿no?
y en la edad en la que se encuentran y del género que tienen, etc., ¿no? Entonces yo con esto, las que siguen son básicamente el desarrollo de lo que les acabo de decir. Aquí concluye lo que les quiero compartir. Muchas gracias por la atención.